¿Qué pasa con esto? No, no se está grabando. Sí, ahora sí. Ahí está. No, igual, bueno, ahora sigamos andando como está. Ni bien termine la clase, me voy a poner a ver la máquina porque esto está andando bastante mal. Bueno, vamos a seguir. Estos son los conceptos de raíz, el orden y la base. La función raíz en sí es una función que, bueno, ahora vamos a seguir con eso. Pero vamos a ver un ejemplo. ¿Qué nos dice la función raíz? ¿Cómo la podemos interpretar a esta función? Por ejemplo, si uno plantea la raíz de orden 2 de 4, ¿sí? Lo que nos dice este concepto es ¿cuántas veces tengo que multiplicar yo al 2 para que me dé 4? Uno lo que dice es, bueno, esto es 2, esto es 2. Muchas veces la función raíz, o muchas veces no, por default, cuando uno escribe raíz de un número, el orden de la raíz es el 2. Cuando no aparece un número especificado, es el 2. Otro tipo, a ver, posible, es escribir esto. Y lo que nos está diciendo es, ¿a qué número tengo que multiplicar 3 veces para que me dé 2? Para que me dé 8. Bueno, nuevamente, el 2. El 2. La raíz cúbica de 8 es 2. ¿Sí? Si yo elevo al 2 3 veces, me va a dar 8. La función raíz no tiene muchos más secretos que esto, pero hay algo que sí es muy importante, que es lo siguiente. Ahí va. Si yo escribo raíz de 4, a la raíz se la escribe también de forma exponencial. ¿De qué manera? En forma de raíz, en forma de fracción, disculpen. Esto, raíz de 4, es lo mismo que escribir 4 a la 1 medio. Siempre que ustedes tengan una raíz de un número, por ejemplo, no importa, cualquier raíz, cubo de 4 es lo mismo que escribir 4 a la 1/3. Es decir, que si ustedes se encuentran con un número de este estilo, por ejemplo, 25 a la 1 medio, ¿qué quiere decir 25 a la 1 medio? Bueno, es la raíz cuadrada de 25. ¿Y quién es la raíz cuadrada de 25? 5. Exactamente. Exactamente. De hecho, a este número ahora vamos a ver unas cosas. Bueno, vuelvo una hoja para atrás que les quería mostrar esto de acá. Y esto está bueno también verlo. ¿Por qué? El 4. Si ustedes dicen 4, es lo mismo que escribir 2 por 2. ¿No? Y esto es lo mismo que escribir, todo esto escribir esto es en igualdad, es esto. Y acá, esto es lo mismo que escribir 2 al cuadrado, a la 1 medio. ¿Y qué estuvimos viendo nosotros cuando vimos propiedades de los exponentes, de la potencia? Que cuando tenemos un número en potencia elevado a una potencia, se multiplican. Habíamos visto. Y esto, escrito así como está, esperen que voy a mover un poco el pizarrón, ahí está. Es lo mismo que escribir 2. Si se multiplican los exponentes, nos queda así. Y esto se puede simplificar de manera tal que nos queda 2. Y bueno, todos estos pasos que yo acabo de hacerles acá para llegar a 2, ustedes lo hacen mucho más rápido cuando dicen, bueno, sí, la raíz de 4 es 2. ¿Por qué? Y porque 2 por 2 es 4. Bueno, pero acá uno encuentra este valor de la raíz, uno llega al valor 2,
trabajando con exponentes. Y lo mismo voy a hacerles acá, miren. Para que esto lo borro. Y les quiero mostrar esto. Porque son ejercicios que están buenos para que ustedes también practiquen esto de los exponentes. Miren. Si ahora pensamos y tomamos la misma idea de recién para este caso. Vamos a ir paso por paso. Les pregunto, a la raíz, ¿cómo dijimos que la podíamos escribir también, que es lo mismo? Usando los, bien, usando los exponentes, lo escribimos como un tercio. Perfecto. Ahora, 8 lo podemos escribir en potencias de 2. Es lo mismo escribir 8 que escribir 2 al cubo. Esto ya lo vimos. Y además, todo esto está elevado a un tercio. Por lo tanto, como cuando la potencia está elevada a un exponente, esto es lo mismo que escribir 2, 3 por un tercio, porque se multiplican los exponentes. Y esto me queda 2. Y miren acá, a ver si se animan a hacer este. A ver. Si se animan, solo para poner el tema un poco más difícil. Pero nada más para... Ahí está, pueden escribir, vamos todavía. Esto era lo que les decía, lo que les decía antes. Que si se animan, por mí perfecto. En vez de hacerlos pasar al pizarrón, pueden usar la pizarra. Sí, Juli, perfecto. Si querés, también comentá lo que estás escribiendo, como para que te sigamos mientras vos usás el mouse. O si querés yo te ayudo, te completo como la idea. Que Ahí está, te escucho, te escucho. 81, raíz cuadrada, raíz a la cuarta de 81 es lo mismo que 81 elevado a un cuarto, que es igual a 3 elevado a la cuarta elevado a un cuarto. Y 3 elevado a la cuarta elevado a un cuarto sería lo mismo que 3, o sea, pasaríamos a hacer 4 por un cuarto, claro, exactamente así, y quedaría el 3. Y la raíz a la cuarta de 81 es 3. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y esto que les estoy mostrando es algo que está bueno porque cuando ustedes se encuentren, por ejemplo, esperen que voy a hacerles un ejercicio como muy similar a los que hicimos antes. Déjenme buscar un segundo para plantearles algo de este estilo. Bueno. Si no, ahí. Vamos a hacer A, por ejemplo, a la cuarta por B a la 1/2 por A a la 1/2 sobre B al cubo. ¿Cómo les queda esto? Según lo que estuvimos viendo antes, ¿no? Y ahora también.
Bueno, ahí les dejé abajo un ejercicio no con números, no con letras, sino con números, para que reduzcan a la mínima expresión esa expresión algebraica, todo en base 2. Ahí está todo en base 2. Pero el asunto es que ahí hay una raíz de 64. Y hay que ver cómo expresar a esa raíz de 64 en base 2. ¿Cómo se les ocurre que puede ser? Profe, Sí, te escucho. consulta. Dale. Volviendo a lo que hicimos anteriormente. La raíz cuadrada de 8. 64 sería 8. Entonces podría yo hacer 8 elevado al cuadrado de vuelta. Perdón, elevado a un medio. Claro. De ese resultado a mí me quedaría 8 y ese 8 lo puedo volver a hacer raíz y pasarlo a potencia que me quede 2 al cubo. Mira, me parece que estás como quizás enroscándote mucho, por decirlo así, y lo más sencillo, eh, siguiendo exactamente lo que hicimos antes, uno lo que podría pensar es decir, bueno, a esta expresión la escribo como raíz de esta forma. El 64, vos lo podés escribir como potencias de 2. O, yo se lo había pensado para que lo escriban todo en función de potencias de 2. O sea que sería Te escucho. más 8. Sería, claro, 2. 3 elevado a la 2 elevado a la 3 más 8. Bien, a ver, vamos a un segundo acá, para que quería hacer esto, para sacarnos de encima el denominador. 2 a la qué número me da 64. 8. 2 a la 8, a ver, pará. 4, 32, 64. Ah, no, 4. A la, no, a la 4, a la 6, ¿no? Chicos, algunos, ahí está, 2 a la 6. Ah, gracias, Lucas. Bien, 2 a la 6, ahí estaba leyendo el chat. Entonces, si vos al 64 lo escribís como 2 a la 6 elevado a lo medio, es lo mismo que tener esto. Entonces, a vos te va a quedar 2 a la quinta por 2 a la 3. Ah, vos me estabas diciendo el resultado final, 2 a la 8. Perdón, ahora te entendí lo que me estabas diciendo. Bueno, pero la idea era esto que se les estoy mostrando. Si ustedes tienen una expresión algebraica donde toda la misma base la pueden escribir en función de un número, un ejercicio que está bueno hacerlo para ejercitar como el tema del cálculo, no solo en la cabeza, sino en la mano, es esto, pasar toda una base y escribirlo todo en función de los exponentes que ustedes saben que tienen. Profe, ¿Es eso? ¿Alguien habló? Ah, sí, yo no decime. entendí lo que hizo. ¿Puede volver a repetirlo? Sí, claro. ¿64? Lo podés escribir en función de 2. 64 es igual a escribir 2 a la 6. ¿Esto está bien? No sé quién había sido la que había preguntado, che. Porque no Yo vi, había preguntado. no escuché el nombre, pero para que necesito que me digas tu nombre. Por favor. Micaela Schlemender. Mica. Sí, no pasa nada, es nada más para no hablar con
con, con la pantalla y tener un nombre. Mica, todos los números que son exponentes de 2, vos lo podés escribir como potencias de ese número. Así como 4, vos lo escribís como 2 al cuadrado, u 8 lo escribís como 2 al cubo, 16 lo escribís como 2 a la cuarta, y así hasta 64 lo escribís como 2 a la 6. Si vos tenés raíz de 64, esto es lo mismo que escribir 2 a la 6 a la 1 medio. Y entonces, esto, de la misma forma que habíamos estado haciendo antes la resolución de las raíces, esto te quedaría de esta forma. Entonces, ¿qué te estaría diciendo esto? Y bueno, lo que nos dice esto es que la raíz de 64 es 8. ¿Está bien? Pero acá lo que nosotros estamos haciendo es trabajando con exponentes. Entonces, como yo al ejercicio le había agregado un número 2 por algo, no sé, 2 al cubo, la idea es que a esto te quedaría 2 al cubo por 2 al cubo, y sería 2 a la 6 el resultado final. Ah, bueno, estaba menos, era la menos 2, entonces se suma 2, 2 a la 8. La idea era eso, es que ustedes puedan escribir a una raíz en potencia. Y lo que hicimos fue seguir la misma idea que habíamos hecho acá, con las otras raíces. ¿Ahí se entendió? No, sigo sin entenderlo, porque siguiendo los pasos que había hecho antes, yo diría que sería ¿qué número elevado a la 2 me da 64? Es 8. Claro. No entiendo por qué el 2, tipo, o sea, entiendo que es el resultado que 2 por, perdón, 2 elevado a la 6 da 64, pero sí, nosotros tenemos que elevar por 2 sería, porque la raíz es de 2. Claro, exactamente. Entonces, como vos ya tenés la base, que es 2, claro, el tema es este, ya te entendí cuál es la duda también. El ejercicio, para que borro esto un segundo, así lo ves completo, digamos. Acá. El ejercicio de lo que yo les pedí es, ¿cuánto es el resultado de esta expresión? De lo que está dentro del cuadrado. ¿Sí? Adentro del cuadrado, vos tenés 2 al cubo por raíz de 64 sobre 2 a la menos 2. Para poder encontrar el resultado de esta expresión, yo te digo, bueno, presentalo acá todo en base 2. Entonces, si vos me tenés que dar el resultado de este ejercicio en base 2, tenés que escribir a este número en potencias de 2, que fue lo que te mencionaba acá. Claro, sí, ahora entendí, no había escuchado que querías todo en base 2. Por eso, ahora, sí, ahí justo vi el comentario en el chat de Valentín que puso, y dije que seguramente ahí estaba el... Gracias, Valen, por el comentario. No, de nada. Así que la idea es esa, es que con esta actividad ustedes puedan, siempre que tengan una raíz, poder interpretarlo, ¿sí? Como también una potencia. ¿Está bien? Que hay veces que depende de lo que se les pide, siempre depende de lo que se les pide en el ejercicio. Pero ahora que estamos laburando con exponentes y con potencias de un número, la raíz es un caso de potencia, en fracción, pero es una potencia. Bien, entonces ahora sí, vamos a seguir y nos vamos a meter de lleno con la... Es esta, ¿no? Claro. Con la otra operación que es muy importante a la hora de laburar con potencias, que es el logaritmo. El logaritmo, al principio quizás puede dar un poco de miedo, porque tiende a ser un poco molesto, pero el logaritmo no es para nada complicado, ¿sí? Sino simplemente hay que entender qué es lo que el logaritmo significa. Miren,
Cuando uno tiene, acá está bien explícito, ¿no? Nosotros tenemos una expresión de una potencia. 2 al cuadrado igual a 4, por ejemplo. ¿Sí? A a la n igual a p. Es decir, que la base a un exponente nos va a dar un número. Es lo que nos dice acá en esta parte la filmina. La raíz es lo que estábamos viendo recién. El exponente, ¿sí? de la raíz, la potencia, bueno, y el número que queremos ver. Todo esto está bastante relacionado uno con otro cuando nosotros los pensamos con números, que es lo que estuvimos viendo exactamente recién. Ahora, a partir de esto, surge otra pregunta, que es la siguiente. Si yo tengo el logaritmo de un número, por ejemplo, esperen que quiero agarrar un ejemplo cualquiera. Para, que me fui. Bueno, esperen que vuelvo acá. Aparece una función logaritmo, ¿sí? Que dice, se llama logaritmo a la operación mediante la cual se calcula el exponente n al que se debe elevar un número real, sea este número a positivo, y distinto de 1 para obtener otro número real, que es el valor de la potencia. Y miren esta expresión. Esto, en matemática, este símbolo, esta como doble flecha, significa sí, solo sí. Sí, solo sí. Acá, ¿qué pasa? Está todo muy relacionado. Y esto es lo que nosotros estábamos diciendo. Por ejemplo, 2 al cubo es igual a 8. ¿Sí? Entonces, si uno tiene que calcular el valor de un logaritmo, ahora sí voy a agarrar el pizarrón para que lo escribamos juntos y ustedes lo escriban en su hoja. Logaritmo en base 2 de 8. Esto es igual a n, a un número. Pero si nosotros lo pensamos como potencia, nosotros tenemos que 2 a la n es igual a 8. Entonces, cuando uno lee el logaritmo de un número, lo que uno tiene que, el juego de palabras que uno tiene que hacer en la cabeza es, ¿a qué número tengo que elevar yo a la base del logaritmo para que me dé 8? Y en este caso, bueno, es 3. El resultado de este logaritmo es 3. ¿Sí? Nuevamente, el logaritmo es una función, el logaritmo. El logaritmo, al igual que la función raíz, que la función lineal, que la función cuadrática, que las miles de funciones que vamos a ver y que van a ver después a lo largo de la carrera, son funciones matemáticas. El logaritmo se caracteriza por ser un tipo de función que crece como muy despacio. ¿Por qué? Y porque, miren esto, yo ahora recién les di este ejemplo, ¿no? Y vamos a llenar de ejemplos para que uno pueda leer esto. Logaritmo en base 2 de 8, dijimos que era igual a 3. Bien. Ahora vamos a escribir. Logaritmo en base 2 de 16. ¿Es igual a quién? Es igual a 4. ¿A qué número tengo que elevar? A la base del logaritmo para que me dé 16. 4. Logaritmo en base 2 de 32. ¿A quién es igual? A 5. Bueno, logaritmo en base 2 de 64. ¿A quién es igual? A 6. Profe, una pregunta, me Sí, en el sí, anterior. ¿Cómo decime. que el logaritmo de 32 es igual a 5? No entiendo. Claro. Bien. Vuelvo a hacerte, mira, saco acá una flecha así como para que volvamos a hacer la transformación o la comparación con potencias. 2, ¿a qué número es igual a 32?
Por eso, o sea, ¿cómo 5? 2 elevado a la 5 sería. Claro, el exponente. Ah, listo, ya entendí, ahora sí, ahora sí. Listo. Perdón, a ver, pará, porque yo quizás estoy escribiendo en una hoja nueva. La idea es esta. A ver, para que lo pongo con rojo. O, con rosa. No, rosa estoy escribiendo y con verde. Ahí va. La relación que hay entre el logaritmo y la potencia es justamente la potencia. Quizás ese es como el quid de la cuestión. Ustedes tienen que el logaritmo, el resultado de un logaritmo es la potencia de una expresión. Está relacionado totalmente con este número. Entonces, cuando a ustedes les preguntan el logaritmo de un número, tienen que calcular logaritmo en base 2 de 8. Eso como resultado es la potencia para la cual un número es igual a 8. Un número en este caso es la base del logaritmo, que es 2. Entonces yo lo que recién estaba haciendo, brindándoles muchos ejemplos, es que puedan justamente hacer esta lectura del exponente. Y la pregunta que se tienen que hacer es, ¿a qué número yo tengo que elevar al 2 para que me dé 32? También podemos, a ver, yo lo voy a hacer, les voy a dar algunos ejemplos para que lo puedan leer así. 4 y 16. Logaritmo en base 4 de 16. ¿A qué número tengo que elevar al 4 para que me dé 16? ¿Cuánto es el resultado? 2. Muy bien, exactamente. Logaritmo en base 3 de 81. La pregunta que ustedes tienen que hacerse es, ¿a qué número tengo que elevar al 3 para que me dé 81? Por 3. Uno más. Por 4. Claro, exactamente. A ver, la otra es logaritmo en base 3 de 27. Este sí es 3, claro. 3. Exactamente. Entonces, la función logaritmo, y esto es una definición matemática y una definición de las ciencias naturales, es la función logaritmo tiene una particularidad, una característica que es una función que achata los valores. Uno puede agarrar números muy grandes, que si le aplica el logaritmo, lo va a disminuir un montón. ¿Sí? De hecho, miren, les voy a dar así, ahora ya que estamos charlando y brindando ejemplos particulares, esperen que voy a abrir una... Esto es fuplot. Un graficador. Miren, les voy a compartir acá en el chat del Zoom un link que es para que puedan abrirlo ahí con su navegador. Es un graficador, no es nada más ni menos que un graficador. Pero lo que yo les voy a compartir ahora, denme un segundo que les comparto la pantalla. Ahí va. Miren. Ahí ustedes en la pantalla van a ver una campana, una función cuadrática. Si yo añado una función y escribo un medio, aparece otra función que se plotea, que es la función raíz. ¿Sí? Si yo añado otra función, ahora voy a escribir logaritmo natural de x. Y aparece otra función. ¿Y por qué les ploteo esto y les muestro esto? Porque, esperen que en vez de escribir la función campana, voy a escribir la función lineal, x. Después vamos a ver funciones. Ahora no pasa nada, no es para que
vuelvan locos, ni mucho menos. Simplemente para que vean una comparación. Las funciones, en este caso, nosotros tenemos este eje, que es el horizontal, que es el eje X, y el eje vertical, que es el eje Y. A medida que uno va tomando valores de X muy grandes, por ejemplo 10, la función lineal para 10 va a valer 10, porque es justamente una función lineal, vale, para el mismo valor de X vale Y. Pero, si ustedes miran la función logaritmo, que es la de abajo de todas, a medida que uno toma valores infinitamente grandes, miren, voy a tomar infinitamente grandes, pero en serio, vamos a tomar un valor muy grande. Por ejemplo, 1.200.000. La función logaritmo es imperceptible el crecimiento, es muy baja. Estas funciones se usan mucho en aritmética, en astronomía. Yo soy astrónomo, ¿sí? Y son funciones que permiten escalear, perdón, distintas características. Profe, en un rato se